Entonces vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 12. Dice a partir del versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De lo que hemos hablado en los últimos jueves ha sido de tener una meta clara y entender lo importante de definir el camino para alcanzarla. Dentro de las cosas que consideramos, si usamos este pasaje de 1 Corintios 9, donde el apóstol Pablo habla de cómo los que corren en el estadio de todo se abstienen para lograr el premio, para alcanzar la meta. Y entendiendo esto, quise usar este pasaje donde vuelve a usar este ejemplo de la carrera, pero combinado con esta situación tan importante. Yo mismo lo llegué a hacer, que cuando uno se entrena para correr, una de las cosas que uno hace es ponerse peso encima, porque entonces va uno a hacer mayor esfuerzo. Y ya cuando uno corre sin ese peso, se siente uno muy ligerito. Bueno, está bien para el entrenamiento, pero no para la vida cristiana. Y por eso, al hablar acerca de esto que dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta o que tenemos por delante. Y entonces, al hablar acerca de este aspecto, lo primero que nosotros necesitamos entender es eso, que si uno quiere realmente alcanzar la meta, va a necesitar despojarse de todo aquello que nos está impidiendo. Hay algo que nosotros necesitamos entender. ¿Qué tanto va a durar nuestra carrera? Solo Dios lo sabe. Sé que a algunos ya nos tocó correr carreras de fondo, pero a otros tal vez carreras rápidas. Pero en todo caso, una y otra demanda lo mismo, que nosotros entendiendo este asunto de cómo puede retrasarnos o inclusive impedirnos el alcanzar la meta, el llevar sobrepeso, pues necesitamos atender a esta demanda de parte de Dios. Sobre todo porque es algo que uno ha llegado a ver y lo han presentado en películas, ¿no? Gente que empieza una travesía a pie y que lleva todo su equipo y sin saber exactamente qué va a enfrentar, pues ya conforme va avanzando, ¿no?, empieza a tirar esto, empieza a tirar aquello, trata de conservar lo más indispensable, pero llega un momento en que hasta la camisa pesa, ¿no? Y hablando de que llega a ser así tan fuerte el caminar la distancia, tan pesado el poder alcanzar la meta que se han propuesto. Y entonces, por eso, entendiendo ese aspecto, uno ve cómo el Señor pues nos ha llamado precisamente a tomar esta decisión ya, porque sobre todo en el estudio de Hebreos uno se encuentra cómo
nuestros hermanos de la iglesia primitiva, como le hemos llamado a la iglesia en el principio, habiendo tomado muy buenas decisiones que están mencionadas allí en el capítulo 10, y habiendo padecido por causa del Evangelio, nosotros vemos que empezaron a descuidarse y empezaron a menguar en su caminar con el Señor y empezaron a ir así muy limitado. Entonces, en su respuesta al Señor, tanto que, como usa la expresión en el capítulo 5, debiendo ser maestros, tuvieron la necesidad de volver a ser enseñados desde el principio. Otra vez volver a tomar leche porque no eran hábiles para alimento sólido. Y entonces es tremendo pensar esto, ¿no? ¿Cómo es que puede uno llegar al punto de retrasarse tanto, ¿no? Que en cualquier cosa que uno pueda buscar hacer o realizar, lo que uno encuentra es cómo si nosotros dejamos de practicarlo, si dejamos de atenderlo, de interiorizarnos con el asunto, pues vamos a tener que volver a empezar de cero. Y les comento esto: cuando yo tuve la oportunidad de estudiar lo de la electrónica, las computadoras que yo conocí son esas de el primero 007, ¿no? Esas máquinas grandotas que tenían un par de dos discos así para correr la cinta. Sí. Y que se alimentaban con tarjetas, la información era perforando tarjetas y así se alimentaban. Y la verdad me desconecté de eso. Ya con el tiempo me acuerdo que empezaron a promover la Commodore, aquel juguetito, ¿no? Pero pues nunca me interesó, en parte porque no tenía la economía para adquirirlo, pero tampoco investigué. Y fue pasando el tiempo, ya cuando empezaron ya las PC, ¿no? Las computadoras personales, no, pues ya estaba totalmente fuera de conocimiento, ¿no? No sabía ni siquiera que había que manejar un comando para poder tener el ingreso y empezar a manejar, y después de ahí desarrollar todo un sistema, ¿no? Un sistema operativo. Y pues ya sobre todo mi hijo mayor fue el que ya estaba ahí metido, pero tampoco puedo decir me interesó meterme con él, decir bueno, pues voy a renovar. Y ya con el tiempo, bueno, ahorita ya meto los dedos aquí en la computadora, porque ya hay un sistema operativo como es el Windows que sí, casi le lea uno el pensamiento, ya vamos a tocar la tecla y ya está. Y cosas así. Pero hablando de cómo puede uno quedarse tan ajeno a algo en lo que estuvo en algún momento. Porque, vamos, hablando de lo que permite a uno de estos aparatitos funcionar, eso todavía lo recuerdo. Eso sí, no me he desligado de ello. Conozco toda la teoría atómica de Bohr y sé todo lo que es el movimiento de la electricidad, de la resistencia, la reluctancia, etcétera, ¿no? Pero hablando ya de sus aplicaciones y todo lo demás, ahí sí ya es otra cosa. Esto le había pasado a la iglesia allí en Jerusalén y entre los hebreos, es decir, en las iglesias que empezaron a aparecer por la gracia de Dios, a formarse en el terreno de Judea y de Galilea. Pero hablando de cómo Dios tiene ese cuidado, usa al apóstol precisamente para escribir esto. ¿Qué encuentra? Pues a una iglesia que ha ido muy a menos y que necesita entender que hay
una meta por alcanzar, que por la forma en que están viviendo no la van a alcanzar. Es decir, están muy fuera de foco, muy fuera de entendimiento, y están en una renovación total. Por eso esta palabra, ¿no? De que la gran necesidad de despojarse de todo ese peso que ya traían sobre ellos y del pecado al que habían dado lugar. Y entonces, voy a pedirles que lean conmigo Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 22. Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, me parece muy interesante poder atender a esto. Si bien es cierto, hay un contexto en los versículos anteriores de cómo la gente que vive sin Dios se dedica pues a satisfacer su lujuria y su lascivia. Aquí habla a creyentes, gente que también ya habían, por la gracia de Dios, iniciado una vida nueva en el poder del Espíritu Santo, y que, al igual que pasó con la iglesia en Jerusalén, había ese descuido, y entonces volvieron a las viejas costumbres, a la vieja manera de hacer las cosas. Y por eso lo que dice el Señor es esto: está viciado ese hombre, ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos del error, ¿no? Y que, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se requiere? Pues precisamente despojarse de esa vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros volvemos a actuar como en el pasado, entonces lo único que uno puede ver y encontrar es que son verdaderos vicios, formas equivocadas. No necesariamente estamos hablando de practicar una lista de pecados que están enlistados en la palabra, sino la manera de hacer las cosas. Es decir, si nosotros pensamos en la forma antigua de vivir antes de conocer al Señor, pues lo que era nuestro principal pecado es que no consultábamos al Señor, no lo tomábamos en cuenta. Y uno podría decir, pero estoy ayudando. Y uno podría decir, ¿a quién? Porque estábamos, ahora sí que, es que me dio tanta pena que ya lo iba a pescar la policía, que ayudé al delincuente a huir, ¿no? Por poner algo un poco exagerado y grave. Pero llegamos a hacer cosas así, las que no convienen. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta al Señor, no estamos atendiendo a su dirección. Por eso cuando habla acerca de esos deseos engañosos, ¿no? De que el viejo hombre está viciado, porque uno lo puede ver fácilmente, cómo reaccionamos frente a los hechos, y que llega un momento en que podemos hasta cerrar nuestro entendimiento frente a la realidad, porque ya dejamos que nuestro corazón se haya comprometido con algo, y no oímos razones, no atendemos a lo que quienes están a nuestro alrededor y pueden percibir otras cosas nos advierten. Y entonces, pues simplemente uno puede decir, estamos dejándonos llevar por un deseo engañoso. Quiero que lo vean con más claridad. Vamos a Filipenses, al capítulo 2, a ver este testimonio sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Leo a partir del versículo 2, del 5 en adelante.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, lo que nosotros vemos es como nuestro Señor Jesucristo nos deja todo un ejemplo de lo que realmente se necesita, de lo que necesitamos nosotros como personas en cuanto a esta demanda de parte de Dios. De lo que Él se despojó era algo que simplemente le hubiera impedido hacer la tarea que nuestro Padre Celestial estaba encargando. Si Él no se despojaba de su divinidad, si no se hacía semejante a nosotros los hombres, y estando en esta condición de hombre, tomando la forma de siervo, no hubiera podido ser nuestro Salvador. Era necesario que Él se despojara. Ahora, entonces, cuando el Señor nos pide que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, nos habla de que si aún nuestro Señor Jesucristo, santo, puro, limpio, justo, verdadero, eterno, etc., llegó al punto de que para poder llevar a cabo la tarea que nuestro Padre Celestial le encomendó, Él necesitó despojarse. Y nos dejó todo un ejemplo de que es posible, conociendo al Señor y conociendo su voluntad, atendiendo al llamado que nos está haciendo, pues despojarnos de todo ese peso y el pecado que nos asedia, para que podamos alcanzar la meta, para que podamos seguir corriendo y que esto no sea un impedimento para alcanzar la meta. Porque ustedes pueden entender conmigo, hablando de esa meta, que Jesús no hubiera podido lograr la meta de ser nuestro Salvador si no se despoja de sí mismo, si Él se hubiera aferrado a ser igual a Dios y no hubiera estado aquí participando de carne y sangre igual que nosotros, para poder ser tentado, porque Dios no puede ser tentado. Entonces, si Él hubiera estado en su condición de Dios, pues simplemente no funciona, ¿no? Así es. Y esto viene a ser entonces para nosotros un ejemplo maravilloso, ¿no? De cómo el Señor, al llamarnos a despojarnos de todo aquello que está deteniéndonos, impidiéndonos correr, y puedo decir de la manera en que lo necesitamos para alcanzar la meta, pues tenemos el ejemplo muy provocador de parte de nuestro Señor Jesús. Ahora, no solamente es el problema del pecado, sino hay también peso. Ahora quiero explicarles con pasajes de la palabra a qué se refiere el Señor con esto. Vamos en primer lugar a Mateo 23. Leo a partir del versículo 1. Dice, 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bueno, entonces, creo que lo que ustedes pueden ver en esto es que esas pesadas cargas, porque lo que les decían los fariseos, los escribas, a la gente, no era algo ajeno a la palabra. Pero ya ustedes saben aquello de que
debes de y tienes que, entonces le exigen a la gente determinadas cosas. Y algunas de ellas ni siquiera, podemos decir, necesarias en la vida de aquel a quien se las están imponiendo. Pero en el deseo de ser gratos al Señor, pues uno ve cómo la gente está dispuesta a que si alguien que aparece como un líder y como Jesús lo dice, están sentados sobre la cátedra de Moisés, es decir, no están ajenos a lo que Dios le dio a Moisés para enseñar al pueblo, pero el asunto es cómo lo maneja. Y algo que hemos aprendido y que gracias a Dios ha sido una enseñanza muy clara de parte de Dios, es precisamente el que nosotros al seguir al Señor lo hagamos en forma voluntaria, que estemos dispuestos a poner en práctica las cosas por agradar a Dios. Nuestra razón es el Señor. Y entonces es por eso que cuando alguien viene y empieza a manejarnos eso de tienes que hacer esto, debes hacer aquello, pues puede ser que lo lleguemos a hacer. Sobre todo, yo pienso en una persona como un servidor, que ya dándome un determinado reconocimiento, a la hora de estar tratando con cualquiera de ustedes, yo lo maneje de esa forma. Y creo que el solo hecho del puro reconocimiento que me pueden dar es suficiente para que lo que yo les diga pese, y pese mucho. Hablando de este tema el domingo pasado con el grupo de ancianos de la iglesia, me decía uno de ellos que ha observado que algunos en la congregación están empezando a manejarse en ese sentido, de que no, a mí el pastor me dijo. Y claro, ya después me he enterado que lo que el pastor les dijo es lo que ellos entendieron que les dije, ¿no? Pero no necesariamente lo que les dije. Y de eso hemos llegado a tener bastantes experiencias. Recuerdo lo de un domingo que uno de los hermanos, al pedir la palabra, dijo, es que tú la semana pasada nos enseñaste y nos empezaste a decir esto y esto y esto. Y recuerdo que hasta varios se voltearon así a verlo, como que ¿a dónde estabas? ¿No? ¿En qué reunión? ¿O a quién escuchabas? Pero ya escuchándolo ya él, le dije, tratando de entender qué había entendido y de dónde, es decir, en qué estaba tratando de apoyarse. Le dije, ya sé. ¿Te acuerdas tú entonces que yo dije esto? Sí, pues es muy diferente de lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces, cosas así, lo vemos. Y sabemos que muchos han hecho una muy mala interpretación de la palabra. Bueno, y no falta quienes les encanta un versículo por ahí para, ¿verdad?, apropiárselo y decir, está escrito, está en la Biblia, ¿no? Jesús convirtió el agua en vino, por ejemplo, y entonces no hay que desaprovechar. Y es conveniencia, ¿no? Sí, naturalmente, pero a lo que quiero llegar es, ¿de dónde podían los escribas y los fariseos imponerle pesadas cargas a la gente? Pues de lo que está escrito. Pero, como lo dice la palabra, la letra mata, solamente el espíritu da vida. Y entonces, esta forma de manejar las cosas, déjenme usar un ejemplo de hoy. Así, a ver, ¿oraste en la mañana? ¿Cuántos minutos? No fue suficiente. ¿No? Pero la verdad y así, ¿no? sé. Pues están condenados por no orar. ¿Cuánto tiempo? Sí, como Jesús dijo, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. 59 minutos fuera, era una hora. Y así, y lo sé porque conozco lugares que los manejan así. Estuvimos en un lugar hace tiempo, allí en el estado de Tlaxcala, que nos habían
invitado para que conociéramos a quien nos presidía. Cuando este hombre llegó, que además llegó bastante tarde, no tenía a la gente, pero bajo el látigo. Porque no, y aquí, y así, y así, señalando. Y ahí estaba la gente. Pero ya cuando empezó a hablar, éramos varios que habíamos ido principalmente de aquí, del DF. Y entonces empezó a decir, aquí no somos como los pastores de la capital, que se levantan a la hora que quieren. Aquí a las 4 de la mañana estamos, porque el que no llega a las 4, la puerta se cierra y ya no entra la oración. Y así los tenía. Y bueno, ¿fue antes que tiró a los muchachos o después? Después, ¿no? Sí, bueno. Por lo que él quería hacer, y evidentemente con nosotros, llama a dos muchachos. Aquí. Y les hace así. Y aquellos van y se tiran al piso así, completamente, ¿no? Extendidos. Eso es humillarse. Y eso es estar. Porque no, que no sabe nada, no sabe ni de qué está hablando. Pero evidentemente, a la gente que lo ha escuchado y que lo seguía, le estaba imponiendo esas pesadas cargas. Bueno, lo que terminó haciendo, además de su muy particular y personal interpretación, usando una serie de pasajes de la Biblia donde hablan del vino y el aceite. Ya nosotros no habíamos reparado en el asunto, pero allí en lo que le habían puesto como una especie de púlpito, en la parte de abajo tenía un ¿cómo se llama? Recipiente, ¿no? Sí, no, pero quiero decir, un segundo nivel. Y tenía dos recipientes, uno con vino y otro con aceite. Y entonces ya dijo que tenían que pasar todos los que estábamos ahí y metió unas, pues, sí, eran como varas de árbol, ¿no? Con hojas y todo. Y en el vino y el aceite. ¿El pastor? Sí. Pero los que estábamos ahí, la mayoría éramos pastores. Y pues varios de ellos, vamos, de traje. Y son hombres de eso. Con aceite. Entonces, yo que ya estaba así bastante molesto, incómodo, pues ya había llamado a mis hijos que nos habían acompañado. Y ya le dije, no, Vamos. lo vamos a dejar solo este hombre. Y sí, nos retiramos. Ya después nos enteramos, por los que sí se quedaron, que para qué le hacen caso a alguien que está haciendo cosas tan fuera del orden de Dios. No, que al final, y dicen, pues así, pues entonces también que cogen y que se la aplican. Pero como les dije después, ¿y qué ganar? ¿Qué resultado hubo con eso? En cambio, sí le dejaron muy mala enseñanza a toda esa gente, de estarse sometiendo a ese tipo de cosas. Dije, porque si eso les hace, y aún nosotros a los que no nos tuvo el menor respeto ni consideración, sino que se sentía amo y señor del lugar, pues imagínense cómo sigue dominando a la gente. Por eso, esto que dice la palabra, eso es un peso sobre la gente. Porque entonces, como ha llegado a suceder en tantos lugares, ahí viene el pastor. Ay, ahora sí nos cogió fuera del lugar, ¿no? No estamos vestidos como dicen que tenemos que estar vestidos. No estamos en el lugar donde dicen que debemos estar. O estamos en un lugar donde dicen que no debemos estar, ¿no? Me acuerdo mucho de algo que nos tocó vivir, porque cosas que se han manejado y que se han manejado mal. El hermano David Wilkerson llegó a hablar mucho contra la televisión, pero no contra el aparato en sí, sino contra los programas en la televisión, ¿no? Y animar a la gente a tomar la decisión de
apagar la televisión en vez de ver tantas cosas tan turbias que se... Pero hubo quienes aquí, pues así de plan, la caja del diablo. Y entonces, una de las experiencias fue visitando a unos hermanos, que, sí, que resulta que tenían un mueble que habían mandado a hacer, ¿no? Que uno lo veía como una cómoda. Pero ya cuando no estaba el pastor, nadie abría las puertas y ahí estaba el televisor. Llegaba el pastor y... Sí. Y hubo la oportunidad de platicar sobre el asunto. ¿Sabes? Ustedes son responsables delante de Dios de todo lo que hagan. Y aprendan a hacer las cosas para agradar a Dios, no a los hombres. Pero esta es la situación, por eso lo estamos considerando. Yo tuve la oportunidad de estar en otro lugar, donde, ¿tú fuiste cuando estuvimos ahí con tu hermano en Piamonte? Sí, Cuando. Entonces, en este lugar, sí, la gente llevaba sus televisores, sus cajas del diablo para hacer las peras. Y vaya que antes no. Sí. No. Las llevaban a la cajuela, señor, para... Listas para hacer las pedazos. Ay, las hacían pedazos ahí. Oye, tocamos ese tema con respecto a la música. Yo, mi mamá en paz descanse, ella también fue cristiana, después de haber sido católica. Le prohibí a mi hermano Martín, que es un hermano que es discapacitado. A él le gusta mucho la música de los 60, de los 70, ya tiene 40 y tantos años. Pero no lo dejaba escuchar, ni mi hermana cuando se iba a su casa, que porque era música del diablo, pero no sé qué tanto se pueda manejar, no se pueda manejar. Mira, es en el mismo sentido. Eso es lo que voy. Porque realmente uno lo que aprende es a buscar agradar el corazón de Dios. Y una de las cosas que ha venido a ser muy real para uno es como buscando al Señor, poniendo en práctica lo que dice en su palabra y en el deseo más que nada de agradar al Señor, no de dar la pinta como los fariseos, de dar la apariencia de que todo está bien. Pues el Señor mismo te va llevando a que puedas reconocer o que podamos reconocer las cosas que le son gratas a diferencia de lo que no le son. Por eso sí hubo un tiempo así también de una persecución atroz, de casi meterse en las casas para ver qué discos tenías y esto se va a la basura, pero no solamente a la basura, lo rompes antes de echarlos a la basura. Y hablando de lo que pasó conmigo, a mí nadie me lo impuso. Eso fue el resultado precisamente de estar buscando al Señor. Que de repente, cuando yo era de los fans de los Beatles, ¿no? Y tenía mi colección, porque todavía no tenía ese encuentro con el Señor. Pero ya que lo tuve, de esas cosas que sé que Dios permite, de repente empiezo a escuchar la letra de El tonto de la colina. Y dije, ¿con qué esas tenemos? Y en cambio a Krishna sí le dicen My Sweet Lord, ¿no? ¿Saben quién era el tonto de la colina? ¿A quién pensaban? Que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, en la colina de supuestamente donde lo crucificaron. Sí, por eso. No, ya que esas cosas sí. El Strawberry Fields. No, que todos, ya no se diga el submarino amarillo y Lucy in the Sky with Us. Una porquería, ¿no? O sea, toda una incitación a todas esas cosas. A las drogas. Sí. Y tenía yo
porque me encantaba lo de la ola inglesa, de varios grupos. No, hombre, le dije, se acabó, ofenden al Señor. Esa es pero una convicción muy personal. Claro. Que hablando de alcanzar la meta, eso es lo que necesitamos, ¿no? Tener convicciones muy firmes y claras de cuál es la meta, cómo se alcanza, cuál es el camino señalado por el Señor y todo esto. Entonces, por eso, tú ya has escuchado un buen rato las predicaciones, los domingos principalmente, y te das cuenta que no hablamos de esas cosas, hablamos de conocer al Señor. Porque igual que todo, la luz sigue echando fuera las tinieblas. Y entonces, por eso es lo que necesitamos, llenarnos del Señor, aún para vaciarnos de nosotros mismos. Porque esto que estamos hablando de despojarnos de nosotros mismos, mucho tiene que ver con eso. No es de que, ay, a ver cómo le hago, no. Lo que necesito, por eso lo hemos hablado antes, llenarnos del Señor. Y llenos del Señor, fortalecidos por el Señor, pues nos damos cuenta de cómo el Señor nos va enseñando sobre el reino de los cielos, que es lo que estamos estudiando actualmente, los domingos. Y tenemos la oportunidad de que al crecer en el conocimiento de quién es nuestro Dios, de cuáles son las características de su reino, pues ya uno empieza a decir, así como que entonces esto no es de Él, ¿no? Y ya yo decido si quiero agradar a Dios o a mí. Y entonces eso es lo que me lleva a tomar esas decisiones de desechar todo lo que no les grata al Señor. Por eso lo que leíamos ahí en Efesios 4:22, ¿no? De cómo el viejo hombre está viciado conforme a los deseos del error, a esos deseos engañosos. Y ese realmente, Elenita, es inspirado por esos deseos engañosos, no tanto que el diablo los esté inspirando, pues habrá sus casos, pero hablando de mucho de esta música, es en ese deseo engañoso, en los deseos de la carne, en lo que ellos se prestaron, bueno, hablando por ejemplo de este grupo muy en especial, pues ellos ya estaban tomando drogas y todo, y eso pues eso era lo que inspiraba su música, pero no podríamos catalogar, así que, pues esto es inspirado. La música clásica puede caber dentro de... Pues miren, yo tengo mi convicción al respecto. Lo que es nacido de la carne siempre es carne. Pero los cantos también son nacidos de la carne, ¿no? Pues los que se han nacido de la carne, más bien que creo que los tenemos que ubicar en ese, por decir que en ese renglón, porque sí los hay. Pero no, lo que es nacido del Espíritu siempre es Espíritu. Y por eso, digo nada más para que te quites una inquietud, vamos a regresar a Efesios, capítulo 5. Leo el versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Colosenses en el capítulo 3. Sí. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para decirlo de otra manera, no carnales. Y entonces, de repente uno puede decir, pues se parece, bueno, lo que uno necesita tener ese cuidado es de agradar a Dios, ¿no?
buscamos agradar a Dios. Entonces, sí, he hablado de esto, lo he mencionado a muchos que tienen esas inquietudes. Que lo que necesitamos hacer es a Dios. Sobre cualquier cosa que tengamos una inquietud y que podamos decir, no encuentro en lo que he leído en la palabra algo así que me diga con toda claridad, en este sentido o en el otro, vaya a Dios. Porque yo he oído algunos cantos Sí. que su música la agarran de algunas obras instrumentales y clásicas. He oído algunos cantos que agarran de ahí. Entonces, por eso como que me pone en duda Claro, sí. en un momento determinado si es agradable a Dios o no agradable la música instrumental o la música clásica en un momento determinado. Sí. Sí, para algunos cantos sí la usan. Sí. Sí, Sí. lo sabemos, ¿no? Y hay quienes han buscado, Nos sucedió una vez, ¿te acuerdas que estábamos en Juanito? así es. Y estábamos ahí en las plantas y de repente oímos Bueno, en el piso arriba de las sonido, plantas, sí, bueno, pasábamos la radio, pero en el sonido escuchamos una música familiar, ¿no? Ujú. Y dijimos, ay, este es un canto. Y entonces lo empezamos a tararear, pero entonces empezamos a oír la letra. Pues que no, o sea, era otra cosa, ¿no? Dijimos, pues, de esto que sí se ha hecho, que hay algunos que han tomado, Ujú. pero hay, por Y otro al lado, revés. sí, ajá, Y al revés. algunas armonías que a fin de cuentas tienen Sí. cierto Sí, parecido, Parecido. que eso sí es verdad, ¿no? Sí hay un No, pero y parecido. al revés. Es que muchos de los cantantes norteamericanos Bueno, principalmente también, o sea, salieron de la iglesia. Sí. entonces cogieron de algunos Y himnos, cogieron algunos himnos y les pusieron, Sí, le pusieron De- letra. variaron algunas, sí, también algunas, algunas sí, armonías para que ahí, nos eso, querían demandar por plagio. pero sí, muy parecidas. Sí. Por eso, de veras, llega el momento en que, se lo hemos dicho a la gente, no vamos a hacer de esto una polémica que no nos lleva a ninguna parte, porque lo que necesitamos es al Señor. Claro. Que por eso no, en la palabra no se aborda en ese sentido, de esa manera, ¿no? Dejen de escuchar esta música del mundo demoníaca. No, hay instrucciones como esta que acabamos de ver. Y entonces, si realmente buscamos agradar al Señor, lo que va a pasar es que Dios nos va a llevar a esto. Es que traes nada más Nuevo Testamento. No, pero ahorita. ¿Tú le anotas? Sí. O aquí un hermano muy amable a tu lado que va a permitir leer, o Bueno, la también hermana. se podría una música espiritual tomarla carnal. Que tú la pongas Sí. carnalmente, naturalmente. Claro, Entonces, sí. carnalmente, 39. esa espiritual que tú la usas para Salmos. emoción o para algo. No sé, la música No necesariamente una música ya estás espiritual, ¿no? ¿Qué libro? Es Salmo 40. Ah, sí. Salmo 40, para ver. Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Quién lo puso? Sino el Señor. ¿Quién me sacó de aquí? Dándome toda una experiencia, ¿no? Y entonces, por eso, vamos, en general los salmos están ligados a eso, a una experiencia. No todos, algunos son de enseñanza, otros son para directamente loar a Dios por sus obras, y otros son para recordar. Pero lo que nosotros necesitamos mirar es eso, que buscando agradar al Señor, llega un momento en que vamos, por la misma obra de Dios en nosotros, podemos identificar las cosas que el Señor no le agrada. Hay cosas sobre las que sí Dios se ha pronunciado muy claramente, pero en otras no nos dice,
las canciones de los tríos, esas para afuera, ¿no? Si son rancheras, algunas pasan, otras no. La de Dios nunca muere es así. Sí. No, es un canto acá oaxaqueño. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, es que también hay un vals también que ¿Cómo algo que no dice sabías? Dios. Digo, ¿no la ha oído? Digo. Ah, sí. No, es una clásica. Sí, ahí. Esa y la canción mixteca son el himno de Oaxaca. Así es. Sí, también. Tradicionales en la Guelaguetza. Así es. Sí, entonces, por eso digo, hablando de estas cosas, es importante que nuestra comunión verdaderamente sea con Dios. Porque ahí viene el otro lado de lo que estábamos hablando aquí. Está tu hermano, le gusta eso. Tú le estás compartiendo la palabra, ¿no? Ya no tu mami, porque ya no está ahí para decirle nada, pero algunos de los otros que ya conocen la palabra. ¿Qué estás oyendo? Ah, pues lo mismo que tú, ¿no? Porque están allí y pueden oírlo igual que él, ¿no? Pero no, eso es del diablo, ¿no? Y eso no debes escuchar. Y ya, empezamos con esas pesadas cargas. Igual que la ley seca en los Estados Unidos. Y es que él, por ejemplo, pues, está discapacitado mentalmente, no tiene como un retraso, como un niño de 7, 8 años, Sí, y ya tiene 40 y tantos años, entonces es su único mira, entretenimiento. ni siquiera te preocupes de ese asunto, sino de poner esa pesada carga. Por eso decía la ley seca en los Estados Unidos. ¿A qué dio lugar? Porque hasta un sobrino le rompió su grabadora. A eso voy. Que llega el momento en que lo de la televisión, les decía. Entonces, ahí viene mi hermano, mi pariente, que me dijo que debo ser. Entonces, abajo de la cama. Oye, que Estados Unidos. Sí, aquí ya tiene hasta su disco listo para. De los cantos, ¿no? Hasta hipócritas. Que eso es lo único. Por eso Jesús se los dice allí, estamos en Mateo 23, ¿no? Empieza con el versículo 13. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Dice hipócritas. Fíjate que eso me detuvo mucho para yo decidirme a estar con el Señor, porque yo veía el ejemplo de mi hermana, de mis sobrinos. Yo decía, no, pues yo no, Quiero ser así. definitivamente no. Entonces, pero pues ya me llegó el momento en que lo decidí y dije, no, pues sí, y estoy más que contento con haberlo hecho. Sí, pero sí, eso me detenía porque ellas llevan una vida, pues no sé, yo no soy quien para juzgar, pero yo lo que veía no me gustaba. Sí, y vamos, son más dignos de nuestra compasión que de nuestro enojo, ¿no? Porque uno lo puede ver que muchos de nuestros hermanos lo aceptan, ahora sí que los formaron así y los han llevado a eso. Lo más tremendo es lo que sabemos de muchos, ¿no? Que más o menos, digamos, habiendo aprobado ese tipo de medidas que tienen que ver con lo que comen, con lo que beben, cómo se visten, con lo que tienen en su casa, cuidado con los pitufos, no están permitidos. Detalles así, lo sabemos de una familia que empieza a caminar con el Señor y pues sí, tuvieron un encuentro maravilloso con el Señor y todo. Pero un día llega la esposa del pastor. Es que vengo a ver cómo tiene su casa. Ese cuarto se va. Ese también. Bueno, y se va a meter, por ejemplo, a la recámara de la chica, ya pues, en ese momento joven, sí. Pero tenía sus peluches. En la cama, ¿dónde es que les encanta poner sus peluches? Y entre ellos tenía sus pitufos, ¿no? Pero peluches. Sí, peluches. Pero peluches. Todos. Peluche, pitufo. Pues todo eso a la basura. Sí, los peluches son idolatría. Sí, sí, sí. Y vámonos.
Le hicieron caso, claro. Pero no con gusto, no como algo que les sirviera para crecer espiritualmente, sino porque pues, Forzado. Una lo dice imposición, ella también. y aquí está, ¿cómo le hacemos? Esclavizarlos otra vez. Bueno, Lo que quería aplicar los judíos a los gentiles, ¿no? sí, los judaizantes todavía íbamos para allá. Calma, calma. Justo La eso. siguiente lectura va en Gálatas, ¿no? Bueno, quería comentar de esta pareja que conocimos, que ella se convierte, bueno, regresa al Señor porque había conocido. Ya había conocido antes. Y entonces estaba así tan, yo quiero agradar al Señor, yo quiero que mi vida así sea completamente grata delante de sus ojos, ¿no? Así. Y entonces nos invita a desayunar, me invitó a desayunar a mí, y entonces me dice, es que yo le quité a mi esposo una cruz, así como, es un logro, le quité una cruz que le había regalado de joven, una cruz que tenía en la escalera de su casa, y sí, se la quité, y él llegó y me dijo, pero ¿por qué eso no le agrada a Dios? Dije, pero él ni siquiera es creyente, o sea, ¿cómo haces eso? Tú no puedes imponerle, esa es tu decisión, pero esta no es la decisión de él, gracias. Entonces, debo de regresarla, ¿qué te va a hacer a ti que no? O sea, ¿qué puede hacerte a ti en tus decisiones? Esa es su cruz, y cuando él reciba, y si él es su decisión, o sea, no es aquí que a fuerza tienes que hacer las cosas de esa manera, y menos imponerlo a alguien que no cree, Sí. ¿no? Que no entiende las cosas. Vamos, españoles con los mexicanos, ¿no? Con los diferentes. Un pastor nos compartía que iba a su casa y su mamá tenía varias, pues en la Navidad, de nacimiento, y dice, mamá, ¿por qué pones eso? Está bien. Y así le hacía siempre. Y ya en otra ocasión ya fue, ya no encontró nada. Y ya no pude, digo, no, si no pusiste. No, dice, pues sabía que ibas a venir, sé que no te gusta. No, entonces él se puso a considerar. Ahora que te vayas. Y ya no dijo nada. Pero con el tiempo dejó de hacerlo su mamá. Y le preguntó otra vez, oye, ¿por qué ya no lo haces? No, ya entendí que no tengo caso de hacer esas cosas. Pero sí, dice que él queriendo imponer, nunca logró nada en el corazón de su mamá. Y nunca se logra nada que valga la pena, nada que permanezca, nada que sea para vida eterna, porque no es la decisión de la persona, y menos en razón de agradar el corazón de Dios. Entonces, ¿qué caso tiene que en apariencia esté hecho, Porque pero que en el corazón porque no siga? podemos hacerlo así también? Sí, que por eso aquella expresión de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Por eso ellos llegaron a hablar de regresar a Egipto. No importaba la esclavitud, pero había carne y había para hacer sus ensaladas muy nutrosas. Bueno. Vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 7. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y está hablando con una iglesia que empezó a aceptar precisamente lo que estaba mencionando Otón hace un momento, que llegaron los que se denominaron los judaizantes, porque le decían, no es suficiente haber creído en Cristo para ser salvo, hay que guardar la ley. Algo tan antagónico. Por eso dice los versículos anteriores, nada más le pido que los lean para que lo tengan muy claro. En el versículo 3
ahí mismo en el capítulo 5. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora sí que no hay lugar para que nosotros vivamos en la gracia si estamos bajo la ley. Pero no hay lugar para la ley si estamos bajo la gracia. Y no es que la ley no la haya dado el Señor, pero la dio con un propósito muy definido. Y entonces, una vez cumplido ese propósito, ¿qué necesidad es querer volver a la práctica de la misma cuando ya estamos bajo la gracia? Donde el Señor nos ha bendecido con la vida de nuestro Señor Jesús en nosotros por la obra del Espíritu Santo, que ha convertido este cuerpo en templo suyo. Y que entonces por eso en el poder del Espíritu podemos vivir esa vida acorde a la voluntad del Señor. Por la gracia podemos obedecer la ley. No, O, por encima de la ley. por encima. La ley te dice que todavía no mates a tu aún más, ¿no? No enemigo, solo la ley, sino aún más. claro, o a tu semejante. Cumple la ley. Sí. Y tú dices, bueno, no lo mato, pero ojalá se vaya al infierno, ¿no? En cambio, en la gracia, lo amas y te interesa su Y salvación, aún procuras. naturalmente. Esa es la gran diferencia. ¿Y cumples la ley amando? Así es. Por eso, el que ama dice, contra tales cosas no hay ley. Vamos a leer en Isaías 40. Y vamos a leer a partir del versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hablando de algo que es tan importante entender, porque estamos hablando de despojarnos de todo el peso del pecado, del peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y entonces por eso esto que leíamos allí en Gálatas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que los creyentes en Galacia dejaran de caminar conforme a la voluntad de Dios? Que empezaron a dejar que les impusieran pesos que no correspondían ya a su nueva naturaleza, a su nueva vida en Cristo. Y regresan a las viejas prácticas. Ahora sí que volver al capítulo 23 de Mateo, a someterse a las enseñanzas de los fariseos y los escribas, que les imponían esas pesadas cargas, porque estamos hablando de los no judíos. Y entonces les decían que tenían que, como judíos, circuncidarse, porque si no se circuncidaban no eran salvos. O sea, cosas tan fuera de lugar. Y entonces, por eso el apóstol Pablo les dijo, ustedes empezaron bien, corrían bien, o sea, iban bien encaminados, pero al empezar a aceptar eso, la frase en el capítulo 3 es, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los envolvió de tal manera en sus argumentos que empezaron a aceptar, a llevar peso sobre ustedes que no les corresponde y que nadie puede justificarse delante de Dios por las obras de la ley? Y entonces, por eso les hablaba de esos términos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos llama? A que nosotros descubramos algo tan importante. Esta carrera no es para correrla en nuestras fuerzas, por eso es lo que hablábamos de la gracia, sino que, como lo estamos leyendo aquí, cuando esperamos en Dios, Él es el que le da
fuerzas al que no tiene ninguno, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno, da esfuerzo al que está cansado. De tal manera que podemos correr más que los muchachos, ¿no? Hablando de esta carrera que nos es señalada, que tenemos por delante. Y que al hablar acerca de esto, simplemente el Señor dice que al esperar en Él tendremos nuevas fuerzas y levantaremos el vuelo como las águilas, ¿no? Por ese mismo gozo, ¿no, José Luis? Sí, fíjate que, bueno, les comento, pero yo en cuanto comencé a oír la palabra de Dios, tener a Dios conmigo, como que renové algo dentro de mí, porque antes a veces sí me costaba trabajo levantarme, que esto, que el otro, amanecía yo cansado, con ganas a veces de ir al negocio, etcétera, etcétera. En cambio ahora, vieras que he renovado muchas cosas. Sí, gracias a Dios. Pues Así tienes es. un motivo para vivir, Así es. por la gracia de Dios. Sí, yo dije, no, Dios mío, hay cosas que han pasado en mi vida drásticas, cambios muy significativos, y con más razón voy a seguir en el camino. Por la gracia de Dios, claro, Así es. dependiendo de Él. Porque aquí hay algo que vale la pena. En Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 11, nueve 11, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Ahora, para dejar completa esta enseñanza, vamos a Romanos capítulo 9. Sí, también 9. Interesantemente. 9. Versículo 16. Dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Por eso Él es el único que nos da nuevas fuerzas, para que levantemos el vuelo como las águilas. Nos rejuvenece, dice el Salmo 103, como las águilas. Y es eso, es ese ánimo, esa vida que el Señor nos da. Tuve la oportunidad de estar en una ocasión con un hermano que, por la urgencia de la operación, lo operaron y estaba yo ahí acompañando al esposo. Entonces ya cuando la trajeron de la operación, no, ella venía pálida, ¿no? Y totalmente así, su cuerpo venía flácido. Y ya me dijo el doctor que lo que pasa es que necesitaban el quirófano y no había llegado la sangre que le correspondía. Bueno, entonces ya la pusieron allí en el área de terapia, ¿no?, intensiva, para mantenerla bajo cuidado, pero espera. Y entramos, pues para darle ánimos, ¿no? Ya saben esa frase que se usa en los hospitales, es obligatoria, ¿no? No te preocupes, todo va a salir bien. Aunque no es cierto. Bueno,
No, estábamos ahí, oramos con ella, ¿no? Porque sí, de repente decía así, cuando recupera un poco el conocimiento, que se sentía muy mal. No, y de verdad se veía pálida, transparente. Bueno, pero en eso ya nos dijeron, ya llegó. Nos sacaron, trajeron la sangre, le hicieron la transfusión. Y no, hombre, pues, un cambiazo. Lo volvimos a ver cuando ya habían hecho la transfusión, porque pues, había perdido mucha sangre en la operación. Y y entonces, así, hasta hambre tenía. ¿No? Y fue algo muy especial, de esas experiencias que no se olvidan. Y uno por eso entiende cómo es que al llegar el Señor a nosotros, nos da esa nueva vida. Y por eso no depende del fuerte, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y por último, el día de hoy vamos a leer allí en Hechos, en el capítulo 20. Veinte, 24. Sí. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en las palabras del apóstol Pablo, porque los hermanos trataban de detenerlo, de que no llegara a Jerusalén. Y cómo es que él podía decirles, como el Espíritu Santo le daba testimonio por donde quiera que iba pasando, usando a los creyentes, de todo lo que él iba a padecer, todas las aflicciones que les esperaban allí en Jerusalén, que fue el lugar donde fue detenido, maltratado, puesto en la cárcel, y que prácticamente del capítulo 21 en adelante, de Hechos de los Apóstoles hasta el 28, pues lo que leemos es la historia de Pablo, prisionero. Y así termina el relato, todavía en prisión y esperando el juicio ante el emperador. Bueno, lo que quiero decirles es que lo interesante en el apóstol, hablando de quitarse todo peso que pueda asediarnos, algo que puede detener a alguien para hacer lo que es necesario hacer, es el miedo a morir. Por eso él escribe y dice, ni siquiera estimo mi vida como algo precioso, a lo cual aferrarme, con tal de que acabe con gozo mi carrera, que aquello que el Señor me encargó de predicar el Evangelio, lo cumpla. Y así. Entonces, lo importante es que él se hubiera perdido de muchas cosas y hubiera dejado a la iglesia fuera de muchas cosas si él hubiera pensado en sí mismo. Dice, no, me van a matar, mejor ya, aquí me quedo. Ya me pongo en retiro y simplemente careceríamos de la gran mayoría de las epístolas que escribió. Por lo mismo que Dios usó en su tiempo en la cárcel para que escribiera. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. Si quieren comentar alguna otra cosa, con la confianza. Pues te quería comentar, por ejemplo, no es que yo ya lo haya vivido, pero yo lo viví, por ejemplo, en la familia, cuando empezó a haber cristianos, por llamarlos así, creo que no sé cuál sea Pues sí, entregaron su vida a Cristo. había rechazo
en un momento determinado crítica, y eso lo vive uno, pues no, yo no lo he vivido todavía porque pues ellos saben que yo era católico, pero pues, no tampoco ando diciendo a todo el mundo ya soy cristiano, pero sí hay algunas cosas, cómo manejar en un momento determinado las críticas de la familia, porque por ejemplo la mamá de mis hijos, yo soy divorciado, la mamá de mis hijos es muy católica, entre comillas, porque su vida no es católica, ni es cristiana, bueno, según yo. Tiene una aberración, pero muy grande a los cristianos. Sus razones tendrá, yo aún no más. Pero el otro día mi hijo Daniel, estaba yo platicando, y como que se dio cuenta de que yo ya estoy en... Que ya tu vida cambió. Exactamente. Entonces, no sé cómo manejarlo, si le digo o no le digo. Yo voy seguido a la casa de ellos porque, pues, como con la familia, Sí. que hay compromisos, entonces me la encuentro a la señora, y ahora hubo un bautizo, no me dio tiempo de ir, porque yo siento que entrar a una iglesia católica no es malo, No. para nada. No fui a Bueno, bautizo es porque quedarte adentro. No cierran la puerta y ya no puedes. sí, porque el otro día mi hija también me invitó, la operaron, padeció una enfermedad bastante difícil, como 4 meses estuvo internada, y quiso ir a dar gracias. ¿Sabes qué, papá? Acompáñame, porque quiero ir a dar. Y sí, fui con mucho gusto, y estuve yo ahí, pues que vamos a saludar al padre, que esto lo otro. Bueno, ya lo acompañé y así ya sabe. Pero sí, luego a veces me da un poquito de temor cómo vayan a reaccionar. Pues mira, ya de una vez te digo lo que el Señor Jesús dijo. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Dios usa precisamente a la gente que nos importa como los elementos que van a ser utilizados por el Señor para nuestra prueba, a fin de que nuestras decisiones sean firmes. Porque, como lo hemos llegado a decir, no, hombre, todos somos buenísimos y no le hacemos daño a nadie cuando estamos solos. Pero apenas empezamos a convivir con los demás y que se cuiden, ¿no? Entonces, me acuerdo que un hermano usó un ejemplo de en uno de esos lugares, pues, que son muy caros y que tienen su personal ahí vestido con uniforme, casi tipo librea, como se acostumbraba antes. Pues él llegó ahí y pues vio a aquella persona paradito así, tan derechito, bien planchado el uniforme, ¿verdad? En la mirada así perdida en el horizonte para no comprometer a nadie. Dice, no, se veía la pura verdad. Pero en cuanto le dieron un encargo, mostró su torpeza. Entonces, por eso uno dice, pues sí, así mientras están en la vitrina, pues todo luce muy bien. Pero es en la acción. Ahora, una cosa que es importante, Jesús lo dijo de esta forma: así alumbre su luz delante de los hombres, para que ellos vean sus obras buenas y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Porque si bien es cierto, si tenemos nuestro tiempo y nuestro momento para hablar acerca de nuestra fe y de nuestra decisión, lo que es muy importante es como Dios guió a Lucas a escribir el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, en el primer tratado, Teófilo, comencé a escribir acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y para decirlo de alguna manera, durante 30 años nuestro Señor Jesucristo hizo. Sí hubo sus momentos, naturalmente, que debe haber estado hablando con la gente y que se notaba
su firmeza, su convicción, su decisión de agradar a nuestro Padre Celestial. Pero no estaba predicando todavía abiertamente, todavía no se había manifestado al pueblo. Pero tenía una historia de hechos que nadie podía rebatir. Que no iban a decir, oh, y ahora ¿de dónde viene? Tan santo. Si era así y era así. No, había todo un testimonio. Y algo que es muy importante en ese sentido es que hasta los hombres lo dicen, y me acuerdo que un político lo usó como su eslogan: la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Sí. Y me acuerdo mucho, lo he platicado y tuve que enderezar una vez un dicho, porque dice este dicho: lo que dices con el pico, lo borras con la cola, ¿no? Hablando de que cómo las cosas que decimos terminamos con nuestros hechos. Vale. Borramos. Sí, pues quitándole todo el significado. Claro, bueno. Y otro dicho dice: es tan fuerte lo que haces que no puedo oír lo que dices. De tal manera que aún los hombres hemos alcanzado a percibir estas cosas y a tener nuestros dicharachos, proverbios populares. Pero en el sentido más práctico es así, y el Señor lo dice. Como en sí, al ser llamados a ser la luz del mundo, no es porque me ponga aquí en el letrero, soy luz del mundo, ¿no? O soy cristiano. No, sino que mis hechos anuncian el cambio que hay en nosotros, que ya no vivo en las tinieblas, que ya el Señor me llenó de Él y Él es luz. Y entonces todo eso se refleja en toda mi forma de caminar, de hacer las cosas y todo. Sí, porque muchas personas, por ejemplo, católicos, traen un rosario o un crucifijo, Sí, que los etcétera, ¿no? Medalla. No sé de algunas otras, los judíos normalmente traen su Keep. sí, sí. Y los cristianos no tenemos algo que nos identifique en un momento determinado. Muchos dicen, bueno, Sí hay. no, me refiero en cuanto a vestimenta, en cuanto a traer algo. Algunos a lo mejor traen la Biblia, para todos lados la llevan, ¿no? Sí. ¿Mande? Para darles valor, porque ni vamos. Pues Sí, bueno, es una manera en que algunos llegan a sí, pensar entonces, que van. decían, los cristianos no tenemos que nos identifique en un momento. Yo digo, bueno, más que los hechos, la vida que uno lleva. Pues yo conozco a los cristianos como hablan y como por los hechos. Por nuestros frutos. De Sí. verdad, siempre me he topado con gente y digo, ¿eres cristiano? Y sí, por informarse. Yo he visto muchos cristianos, yo tomo taxi cuando no circula en la carcacha, y la mayoría, fíjate, me he encontrado con muchos cristianos. Y eso que todavía no te subes al mundo. Sí, pero sí. Sí, gracias a Dios. Mira, y ese es el punto importante, porque sí hubo un tiempo en que, de veras, lo que es la mercadotecnia, ¿no? Por vender, empezaron a vender una serie de logos. El nombre de Jesús, como si fuera una paloma, ¿no? O sea, Sí, sí, lo vi. sí. O el pez, Un pescadito. sí. Como le dicen, el ixoye, nos dicen algunos, en vez de ictus, está escrito en griego. Y cosas así, que empezaron a poner. Pero luego veías que eran los que se pasaban los altos, que estaban estacionados donde estaba el disco que estaba prohibido, ¿verdad? Cosas así, que usaban mucho. No, sí, el que lo manejaba. Bueno, detalles así, y las playeras, con Jesús salva, ¿no? sí, una serie de leyendas ahí. Y yo se lo he dicho a los hermanos. Mejor no se las pongan porque después
nada más causa, nada más causa Daño. pena. Sí. Pues sí. Sí, sí, entonces, digo, porque mucho de esto, sobre todo vino de los Estados Unidos, que es de los que empezaron a hacer promociones en ese sentido. Y la verdad, lo que el Señor nos llama, a que nuestros hechos hablen y que aclaren lo que nuestras palabras dicen. Así es. Entonces, muy bien, pues demos gracias al Señor.